Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por conectarse a este espacio de formación. En el Conectados de hoy vamos a ver las soluciones de transporte de mercancías automático y la solución de transporte de valores. Habrán otros espacios donde vamos a hablar de las soluciones de transportes, como son generadores de carga y transportadores. Entonces, en este espacio únicamente limitémonos a preguntar seguro de transportes automáticos. Listo. Las personas que vayan a hablar, les agradezco por favor alzar la manito y cuando se les dé la palabra, por favor abrir los micrófonos para evitar interrupciones. Iniciemos con la solución de transporte de mercancías. Vamos a conocer quiénes pueden contratar un seguro de transporte de mercancías. Y esa es la pregunta que se deberían de hacer todos dentro de su labor comercial. ¿A quién puedo asegurar en la solución de transporte de mercancías? Y puedo asegurar a todas aquellas personas que realicen dentro de su operación empresarial importación o exportación o movilizaciones en trayecto interno o nacional. ¿Listo? O si quieres la otra Entonces, ¿para quiénes va dirigida la solución? Persona natural o persona jurídica de las que producen mercancías o se dedican a la distribución o comercialización de las mismas, que tengan interés asegurable sobre las mismas, no que yo me encargue de una mercancía de un tercero y yo la vaya a movilizar, no, son mercancías propias y que yo comercialice dentro de mi actividad. Se pueden asegurar las operaciones en importación, exportación y movilización entre terceros países para que lo tengamos muy presente. ¿Listo? ¿Qué trayectos se pueden asegurar? Y los invito mucho a leer también el clausulado de cómo son los límites y cómo se establecen los límites para esta solución. En trayecto nacional urbano, cuando el asegurado es el comprador, hay que tener muy presente que para determinar el valor asegurado, como bien lo indican, los fletes y el costo del seguro son indispensables para determinar un valor. Eso también hace parte de la indemnización final cuando se movilizan las mercancías. Muchas veces creemos que solamente vamos a asegurar la mercancía como tal, pero los costos directos o indirectos no los tenemos presentes para la liquidación de este. Entonces hay que tener muy presente que a esta factura comercial también se le incluyen los fletes y el costo. Ojo, las mercancías siempre se aseguran a valor costo, nunca valor comercial. Es indispensable tenerlo presente. Pasa lo mismo con los trayectos de importación. En el trayecto exterior, el equivalente a la moneda colombiana de la factura comercial de compra. Recuerden que la moneda principal manejada en las importaciones o exportaciones es el dólar. Entonces hay que tener muy presente la tasa de cambio con la que se hizo la negociación y el documento de transporte que emite este. La cobertura de trayecto de importación tiene dos composiciones, ¿listo? Una es el trayecto internacional y la otra es el trayecto complementario. El trayecto internacional es desde puerto de origen, puede ser Estados Unidos, puede ser China, puede ser Canadá, puede ser alguno de esos países, todo el trayecto internacional hasta puerto colombiano y trayecto interno desde puerto colombiano hasta las fábricas, sea en Medellín, Bogotá, donde se ubique el riesgo del cliente. Hay un trayecto de exportación que es lo contrario de la importación, es sacar y vender mercancía hacia el extranjero. Ese también tiene contemplado el trayecto interno y el trayecto internacional, que es desde puerto colombiano hasta puerto destino. Aquí vamos a ver un poquito también de cómo determinamos en la importación y en la exportación cuál es la obligación en que incurre el cliente comprador o el cliente vendedor, porque son dos partes también que debemos tener muy presentes.
El tema de triangulación entre terceros países no es una actividad muy común, pero también estaría cubierta una pequeña parte en nuestras pólizas y que las movilizaciones no sean superior al 15% del 100% de la operación del cliente. Y vamos a hablar claramente. La triangulación, ¿a qué se hace referencia? Yo soy dueño de la mercancía, pero quiero pasarla de Estados Unidos a Argentina. O sea, la triangulación no necesariamente es que venga mi mercancía a Colombia, sino que yo envíe o comercialice mi mercancía entre terceros países. Siempre esa es la triangulación entre países y únicamente si se evidencia el interés asegurable que es de mi propiedad y del cliente colombiano para la triangulación. Entonces aquí es donde vamos a revisar mucho el tema de los Incoterms. Yo los invito a que ustedes se vayan a Google, su navegador, en otro espacio, y visualicen mucho los Incoterms. Los Incoterms son términos comerciales internacionales que nos determinan cuál es la obligación en las operaciones internacionales. Entonces, aquí nos vamos a enfocar, por ejemplo, en EXW, que es Edsworth, puesto en fábricas, aquí vamos a ver los colores azules, los identificamos para el vendedor y para el comprador el color naranja. Aquí tenemos clasificado como tal cuál es la obligación que le corresponde a uno y cuál es la obligación que le corresponde al otro, el costo y el riesgo. El costo es el costo total en cuanto a fletes, en cuanto a gastos de nacionalización, y el riesgo es el tema de seguros, hasta dónde iría la obligación del seguro del vendedor y hasta dónde iría la obligación del seguro o desde dónde empezaría la obligación del seguro del comprador. Entonces, si vamos a ver Edsworth, cuando lo vendemos, cuando compramos X mercancía en Canadá con Incoterm Edsworth, la obligación desde la fábrica del vendedor es mía como comprador. Yo voy a realizar una operación internacional y yo soy comprador, Edsworth, me tocaría toda la responsabilidad y toda la obligación de mi mercancía desde Canadá. Como hay Incoterms, que son los más típicos, que es costo, seguro y flete, que va normalmente hasta el transporte internacional. Costo, seguro y flete pagado hasta el transporte internacional. Se puede ser puerto, puede ser tren o puede ser marítimo. Ese costo y seguro y flete. Como hay otros que es Fast Free Alone Ship, que es costo puesto al lado del buque, Free on Board puesto a la borda del buque. Entonces, ahí es donde también debemos de tener muy presente, de decirle a nuestros clientes cuál es la obligación que a ustedes les corresponde a nivel de seguros. ¿Por qué es importante? Porque por aquí vemos que un DDP, un Delivery Duty Pay, vemos que es hasta el transporte de destino, o sea, hasta el puerto. ¿Listo? Entonces, si de pronto dentro de la operación internacional y constan los papeles en los documentos de transporte, que la importación o la exportación se hizo con un término de negociación y el seguro iba o hasta la fábrica o hasta el puerto de destino origen, y se trajo sin seguro la mercancía, no tendría interés asegurable la mercancía. Ojo, el seguro de transporte en operaciones internacionales es obligatorio para la nacionalización de la mercancía. Eso es indispensable y no se les puede pasar, porque muchas veces llegan los clientes solicitando una póliza específica, pero nos encontramos con la sorpresa de que ya la mercancía está en puerto y no conocemos cuál fue los posibles eventos o siniestros que tuvo esta mercancía en el trayecto internacional. Entonces, ahí no habría tampoco interés asegurable y tampoco nosotros somos de los que cobramos una prima únicamente por asegurar esa operación que realmente no tuvo seguro. Entonces, para la nacionalización de la mercancía es indispensable el seguro de transportes. ¿Listo? Si alguien tiene una duda, de pronto en esto quiere Luisa tenía una preguntita, tenía la mano alzada. Perfecto.
Luisa, hola. Mira, tenía un cliente pues hasta hace poquito, pero pues al fin no cogí ese negocio, que me decía que quería importar como 4 bicicletas desde Rusia, no, desde Italia, perdón, que quería importar esas bicicletas y que quería asegurar la mercancía desde el puerto de Italia, o sea, desde Italia hasta Colombia. Pero no tiene empresa, no es una importadora, lo hizo como independiente, pues como natural. Eso sí lo podemos trabajar así. Luisa, mira, al principio decía persona natural o persona jurídica, o sea que sí podríamos asegurarlo, pero hay que tener un presente, si es solamente un despacho, es una póliza específica. Pues la póliza automática te cubre toda la operación del cliente en una anualidad, mientras la póliza específica te cubre solamente un envío. En póliza específica sí es más rigurosa la compañía, en póliza automática no. Entonces, si el cliente es común que haga ese tipo de operaciones, podríamos estudiarlo, claro. Listo. Listo. ¿Alguien más? No, listo. Entonces, para la solución de transporte de mercancías, ya nosotros contamos con un formulario. Cuando requieran cotizar la solución de transporte de mercancías, nos deben de alzar la mano y pedirnos este formulario. Inclusive se los vamos a enviar con Carolina, lo vamos a colgar a la app, donde vamos a encontrar este formulario para cotizar transporte de mercancías. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Uno, nosotros podemos expedir pólizas en pesos y en dólares. Es válida cualquiera de las dos monedas. Si lo quieren en euros, si lo quieren en otra moneda, no es posible. Solamente lo podemos hacer con estos dos tipos de monedas, peso colombiano y dólares americanos. Presupuesto anual de movilización, indispensable. ¿Y cómo les puedo ayudar a ustedes a que determinen ese presupuesto anual de movilización? Con el límite por despacho y el número de despachos mensuales. Entonces, ¿cuánto es su límite de despacho, señor cliente? Su límite por despacho son 200 millones. ¿Cuántas movilizaciones realiza en el mes? 4 o 5. Entonces, multiplican ese límite por despacho, por los 5 despachos que realizan en el mes y lo multiplican por 12 y eso sería un aproximado. No quiere decir que sea el monto fijo, es un valor aproximado para determinar cuál es el presupuesto anual de movilizaciones. O ya el cliente, hay clientes muy juiciosos, ellos tienen dentro de su presupuesto de movilizaciones, dentro de su tabla de movilizaciones, ya un valor estimado que movilizó el año anterior y con un prospecto de crecimiento. Y ya con eso ellos ya toman la decisión de cuál es el presupuesto anual que desean asegurar en cada uno de estos ítems. Entonces, mire que lo vimos, importación, exportación y nacional y urbano. Entonces, son esos 3 ítems que vamos a asegurar nosotros. Y el tema de importación y de triangulación, si lo vamos a tener, también me lo colocan apartecita. Aquí no estaría el tema de triangulaciones, pero si lo quieren tener en cuenta, lo pueden especificar como tal en la solicitud de cotización. Juli, Nico tiene la mano levantada. Dime. Juli, buenos días, Caro, buenos días a todos. Juli, una pregunta. Sí. No sé si ya dijiste esto, pero si el cliente es el generador de la carga y también tiene el camión de transporte, ¿este tipo de póliza aplicaría para él? Listo, ya vamos a revisar eso, Nico. Me adelanto un poquito, pero hágale que en un momentico ya vamos a revisar ese tema en los generadores de carga y cuando son vehículos propios y de terceros. Listo, ya lo vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son las movilizaciones autorizadas en la solución? Todas las movilizaciones terrestres deben realizarse con empresa transportadora legalmente constituida y habilitada por el Ministerio de Transporte. Todos los que me han pedido cotización de transporte se han dado cuenta que siempre es indispensable saber qué empresa transportadora es la que moviliza las mercancías del cliente. ¿Por qué? Porque vamos a lo que nos dice Nico, y es que yo tengo mi vehículo propio y toda la operación la hago sobre ese camión. No es posible cuando el 100% cae sobre ese camión, y todos sabemos que el negocio de los seguros es la subrogación. La compañía está renunciando a subrogarse hacia el cliente, porque es imposible yo subrogarme contra el cliente. Entonces, por eso siempre pedimos que un 30-40% sea con vehículos propios y de terceros,
Obviamente esos vehículos propios y de terceros deben de estar relacionados en la carátula de la póliza. Si este no está relacionado y pasa un evento, el siniestro puede ser negado, para que lo tengamos muy presente. El tema de las caravanas. Bueno, aquí también hay un tema muy importante. Cuando hablamos también de esas movilizaciones con vehículos propios y de terceros, esos vehículos propios y de terceros, si tocan trayecto nacional, o sea, carreteras nacionales, y si la mercancía es confiscada, posiblemente ese seguro tampoco se los cubra y se lo puede negar. ¿Por qué? Porque para transitar a nivel nacional necesitamos una carta de transporte. Esa carta de transporte es lo que las empresas transportadoras normalmente emiten para su operación y por eso están habilitadas ante el Ministerio de Transporte. Entonces, por eso nosotros decimos, si podemos asegurar esa operación con el vehículo propio y de tercero, la podemos hacer, pero únicamente trayecto urbano. Si toca carretera nacional, no estaría cubierta esa movilización. En cuanto a caravanas, las caravanas están autorizadas hasta 2 veces el límite por despacho. Si yo tengo 1.000 millones en límite por despacho, puedo ir en caravanas hasta 2.000 millones de valor asegurado. Y ojo, deben de tener muy presente que la caravana no es un camión tras otro, sino que se lleven una distancia entre 20 y 30 minutos en el recorrido. ¿Listo? Entonces aquí viene el tema: si autoriza transportes en vehículos propios o terceros informales para despachos nacionales urbanos con su límite máximo del 50%. ¿Listo? Ese es el límite del 50%. Si yo tengo un límite de, se lo voy a colocar así redondo, de 500 millones, y voy a utilizar la operación con un tercero o con un vehículo propio, puede ser hasta el 50% o sin exceder 200 millones de pesos. Como ahí excede los 200 millones de pesos, esa sería la responsabilidad máxima que Suramericana le cubre a ese vehículo propio o de tercero informal, para que lo tengamos presente. ¿Listo? Algo que se nos escapa y se les escapa a los clientes, y es la edad máxima permitida en los vehículos. Los vehículos terrestres y las embarcaciones tienen una edad máxima para poder realizar operaciones sobre ellos de 25 años. Si me envían a matricular un vehículo propio y de tercero que supere estos 25 años, evidentemente no podemos matricularlo y debemos tener presente que la edad máxima son 25 años. ¿Cuándo puede existir una excepción a esa regla? Y es que el vehículo cuente con una repotenciación. Todos sabemos que Colombia tiene el 60-70% de su flota está repotenciada, y eso debe constar en matrícula de propiedad. Si eso consta en matrícula de propiedad, los 25 empezarían a partir de la repotenciación del vehículo, para que lo tengamos también presente. Las formas de pago. Hay forma de pago mensual, trimestral, semestral, anual o por declaración. Me van a preguntar, ¿cómo es el tema por declaración? Y se los voy a resumir así por encima. Yo tengo una póliza expedida y la declaración es: yo quiero que el cobro se haga por esa movilización durante todo el año. O sea, que sea un cobro por una movilización. Ojo, que como es póliza automática, debe tener una operación amplia dentro de su póliza y dentro de la anualidad, y no quiere decir que yo voy a pedir una póliza automática para hacer 2 o 3 movilizaciones al año. No es posible realizarla así. Tiene que por lo menos realizar 2 o 3 movilizaciones mensuales el cliente. Es muy engorrosa este tipo de solución, pero también es permitida. ¿Por qué es engorrosa? Porque les toca realizar certificado por cada movilización, y ahí se perdería un poco la automaticidad de la póliza. Entonces, lo que al cliente le interesa en este tipo de seguros es estar tranquilo al momento de una movilización y al final de la vigencia ya poder hacer un ajuste. Que los ajustes, cuando tenemos un presupuesto anual de movilizaciones, si se da por encima se cobra el excedente, si se da por debajo y se pactó una prima mínima, se devuelve máximo hasta el 20% si se pactó. Por eso es indispensable mirar el tema de prima mínima, porque la solución pacta un 80% en prima mínima y un 20% que se pueden devolver en ajustes, pero muchas veces la póliza se pacta en un 100%, o sea, no genera prima,
y siempre que se movilice por encima y los reportes anuales de movilizaciones se hagan por encima, se debe cobrar la diferencia. Entonces, listo. ¿Cuál es el presupuesto mínimo para poder presentar la solución de transporte de mercancías automática? El presupuesto mínimo anual debe ser de 300 millones y que mínimamente se movilice una vez al mes. Esto es importantísimo tenerlo. La prima mínima para este tipo de negocios es un salario mínimo. Entonces, también hay que garantizar que ese presupuesto sí cumpla con todos los gastos que se tienen dentro de la solución. Entonces, reporte anual de movilizaciones. Siempre se requiere un reporte anual de movilizaciones para las formas de pago mensual, trimestral, semestral y anual. Por declaración se expide póliza anual con certificado y cobro por movilización, lo que ya les decía. Hay algo que se me escapó en esta presentación y es bueno e interesante tocarlo con ustedes, y es el tema de paqueteo. Cuando la operación de la empresa requiere algo de paqueteo. Cuando hablo de paqueteo es las empresas como Coordinadora, Servientrega, Interrapidísimo y las demás empresas que son dedicadas y especializadas en temas de paqueteo. ¿Yo qué hago cuando el seguro me dicen cuánto quiero reportar para el seguro? Ustedes están en la potestad de Suramericana y las pólizas les dan la potestad de reportar siempre el valor mínimo en las pólizas de transportes. Ojo, esa cobertura debe estar contratada dentro de la póliza de transporte. Si no está contratada, no tendríamos derecho a hacer paqueteo ni estar en esta práctica de paqueteo, para que lo tengan presente. Los paqueteos nuestros están desde 2 millones de pesos hasta 20 millones de pesos. Inclusive tiene unos rangos de movilizaciones de 0 a 2 millones indeducible, de 2 millones a 20 millones al 10%. Que lo quiere mayor, también se puede aplicar ese límite hasta 50 millones de paqueteo, obviamente con un recargo en la prima. Pero entonces, ¿qué hacen al momento de un siniestro? Siempre debemos tener fe de que la factura de esa movilización sí tenga lo que realmente movilizaron. Para la transportadora es indiferente porque automáticamente se renuncia a la subrogación de la transportadora, pero a ustedes o al cliente sí se le cubre al 100% esa movilización. Lo quería tener ahí presente porque no sé por qué se me pasó, y eso es una gabela comercial para ustedes. Entonces, no sé si conocían que las pólizas de transporte también tienen unas asistencias. Las asistencias van muy atadas al rango de primas. Y tenemos un plan clásico que va desde 0 hasta 30 millones de pesos y tiene unos ciertos beneficios. Si yo tengo rangos superiores, vamos a ver que esas asistencias van creciendo y esos beneficios van siendo entregados desde la compañía. ¿Cómo puedo yo pedir y entregar ese beneficio a los clientes? Alzan la mano. Julia, necesito una asistencia, por ejemplo, aquí una inspección a la mercancía, que para plan clásico tengo hasta 5 asistencias en la anualidad. Entonces quiero una inspección a la mercancía, me deben de enviar los datos de la persona del departamento de importaciones o de comercio exterior, o del gerente si es encargado él personalmente de sus movilizaciones, y ya con eso programamos la inspección de la mercancía en puerto. Entonces mire que ahí tienen inspección a la mercancía hasta 5 y consultas generales logísticas hasta 10 y consulta de clasificación de embarcaciones hasta 10 por vigencia. Hay una entrega de buenas prácticas y protocolos y eventos en formación. Esto lo tiene, eso hay una presentación como tal por cada asistencia, también se los comparto para que lo conozcan y sepan que también la solución de transporte tiene una asistencia que debe ser pedida por la promotora. Plan especial con prima mayores a 30 y menor a 120 millones de pesos, y miren que aquí va empezando a incrementar los beneficios. Inspección a la mercancía, consultas generales logísticas, consulta a la clasificación de embarcaciones, consulta a bases de datos de vehículos y conductores y auxilio de gasto logístico. Todo eso está incluido dentro del plan de asistencia de cada rango. Y tenemos un plan especial o un plan global con prima mayor a, yo creo que aquí lo repetí, con primas superiores a 120 millones de pesos. Ahí me disculpan el error. Y mire que aquí vamos también incrementando
incrementando el nivel de asistencia. Eso es para clientes más corporativos, los que realizan muchas más movilizaciones. Aquí, ¿alguien tiene preguntas sobre la solución de transporte de mercancías? Claro, ¿hay alguien alzando la manito? ¿Podemos continuar? ¿No hay preguntas? Juli, pues Por ahora nadie, Juli. manos levantadas. Listo. Perfecto. Entonces, hasta ahí finaliza la presentación de transporte de mercancías automático. Sigue la solución de transporte de valores. Aquí también debemos de tener muy presente de quiénes pueden contratar un seguro de transporte de valores. Y son todas aquellas empresas que dentro de su operación requieran enviar dineros al banco o viceversa, o sacar dinero y llevarlo a su empresa para algunos pagos. Esas movilizaciones están cubiertas únicamente en movilizaciones urbanas y es también de modalidad automática. ¿Puedo yo contratar solución de transporte de valores monolínea o solamente darle la solución de transporte de valores al cliente? No, no podemos dárselo monolínea. Debemos contar con unas vinculaciones y un paquete de seguros en la compañía. ¿Cuál es el límite? ¿Qué se requiere para cotizar? Información del cliente. Obviamente el NID, la actividad, razón social, dirección, y toda la información básica del cliente. El límite máximo por despacho aparece 10 millones como ejemplo, pero podemos hacer movilizaciones hasta 50 millones en dineros y cada una de esas movilizaciones tendría una condición especial. Y también un presupuesto anual de movilizaciones que también para efectos del entendimiento se colocó a 1.000 millones de valor asegurado, pero puede ser valores superiores cuando su operación requiera mucho esta movilización. Entonces, aquí también en la solución de transporte de valores, el presupuesto mínimo anual de movilización es de 300 millones con el fin de garantizar un adecuado cobro prima mínima anual. ¿Qué medios de transporte podemos utilizar dentro de la operación de transporte de valores? Aquí no hay necesidad 100% de que la operación sea con un camión de valores, pero sí hay un límite hasta donde el motociclista, el mensajero de mi empresa que debe tener contrato laboral esté cubierto, vehículos propios al servicio del asegurado, vehículos blindados, empresa transportadora especializada en el transporte de efectivo y títulos de valores, ojo, taxis, siempre que estos sean pedidos telefónicamente. Sí, o mediante un aplicativo informático. Aquí, si el taxi fue tomado en la puerta y no tiene un registro, no tendría ninguna cobertura en caso de un posible evento. Entonces, aquí vamos a encontrar ya los límites autorizados desde la solución y cómo deben cumplir esas condiciones según clausulado y según condiciones particulares de la póliza. Entonces, de 0 a 10 millones, este monto debe ser transportado por un mensajero empleado del asegurado. Debe constar mediante contrato de trabajo escrito. Ojo, si es una empresa prestadora de servicios de gestión humana, una temporal, también estaría cubierto únicamente si cuenta con un contrato de por medio. Si es un tercero de confianza que realiza estas movilizaciones de dinero, no estaría cubierto en ninguna de las movilizaciones de transporte de valores. Entonces, de 10 millones a 20 millones, cuando los presupuestos, cuando el límite por despacho sea entre 10 y 20 millones el rango, este monto es transportado por un mensajero con acompañante mayor de edad. Siempre el mensajero debe ser empleado del asegurado. Debe constar en contrato de trabajo para que lo tengamos presente. De 20 a 40 millones debe ser transportado por un mensajero con acompañante mayor de edad armado. Aquí debe haber una escolta de por medio. Aplica lo mismo, empleado con contrato de trabajo y ya los montos de ahí en adelante, 40 a 50, transportado por un mensajero acompañante mayor de edad armado, una escolta, o valores superiores a 50 millones debe ser transportado y movilizado con un vehículo blindado y obviamente que sea de una empresa de transporte de valores. También estarían cubiertos. Actividades y eventos no asegurados. ¿Qué no se puede asegurar dentro de la solución de transporte de valores? Casas de cambio,
entidades financieras, casas de empeño, casinos, empresas transportadoras de carga, pasajeros o mixtas. Ya empresas transportadoras de carga lo vamos a ver en otra solución. Pasajeros o mixtas no es únicamente, sería objetivo para nosotros en la solución de autos colectivos, y no tenemos producto para contractual de pasajeros. Listo. Empresa transportadora especializada en transporte de efectivo y títulos valores. O sea, si yo tengo una empresa transportadora, la Brinks, o que realiza este tipo de movilizaciones, tampoco sería objetivo para nosotros presentarle condiciones comerciales. Operaciones de distribución tienda a tienda. Esta modalidad es muy concurrida dentro de las ciudades, y es cuando vamos a realizar entregas tienda a tienda que quieran asegurar ese dinero que yo cobro en esa tienda. Eso tampoco sería objetivo para nosotros dentro de la solución. Entonces aquí vamos a tener unas aclaraciones y qué evento no es posible darle a la cobertura de transporte de valores. Deben de tenerlo muy presente, porque muchas veces esta es la letra menudítica que llama a los clientes de qué es lo que en la intermediación de seguros no se les dice. Entonces, movilización que realice la asegurada mediante terceros que no cuenten con un contrato de trabajo, ¿cierto? Esta ya lo habíamos visto en los montos de quienes pueden movilizar valores en nuestra póliza de transporte de valores. Movilizaciones efectuadas a pie para distancias mayores a 400 metros. Si se hace este tipo de movilización o este tipo de entregas de dinero mayores de 400 metros, también sería una exclusión. ¿Desde dónde hasta dónde? Si de pronto mi oficina es a 100, 200 metros al banco, estaría perfectamente cubierto. Si esto lo supera, no sería posible y deberíamos de cumplir con los medios de transportes ya cubiertos y mencionados anteriormente. Movilizaciones efectuadas en bicicleta, bus, microbús y taxis tomados en la calle. Es una exclusión clara. Movilizaciones por fuera de la ciudad, la póliza se extiende a cubrir únicamente a trayectos urbanos y dentro del área metropolitana en caso de Medellín y sus alrededores. Lo que pase ya a zona urbana, no sé, a zona... por ejemplo, a Guarney y sus afueras, no estaría cubierto este tipo de movilizaciones. Permanencia o estadía de los bienes asegurados. Si de pronto el empleado no alcanzó a consignar una plata hoy y se lo llevó para su casa, si se perdió este dinero en su casa, no sería responsable la compañía de una indemnización. El hurto simple, que se me perdió y no me di cuenta de dónde se me perdió. Ese hurto simple, o si alguien se lo llevó y no me di cuenta quién fue el que se lo robó, tampoco estaría cubierto. Y no se aceptan pólizas de transporte como monolínea, como ya lo habíamos hablado. Esta es la presentación de la solución de transporte de mercancías y transporte de valores. No sé si tienen alguna pregunta o si podemos dar como finalizado el espacio. Hola, Julián. Hola. Julián, vení, me disculpas que me devuelva un poquito a transportadora, a póliza automática de transportadores. Tranquilo. Vení, cuando dijiste lo de los reportes de los vehículos de terceros, sí, obviamente pues las empresas tienen sus vehículos propios y están contratando con una selección pues previa, porque es muy delicado ese tema. Sí. Pero entonces cada vez que ellos tengan un transportador diferente, hay que notificarlo. Si es un transportador nuevo y no tiene un vehículo superior a 25 años, sí hay que reportarlo. Si el vehículo ya está reportado y ya es frecuente dentro de su movilización, no es necesario cada que haga una movilización reportarlo. Ah, bueno, perfecto. Y hablaste del 50% del límite por despacho que está cubierto con los vehículos de terceros. Sí. Si en las condiciones particulares de la póliza no reza eso, que en una transportadora, ¿qué quiere decir? Que lo está cubriendo al 100%. Si es una transportadora la que está haciendo la movilización, está cubriendo el 100% del límite por despacho, así es. Bueno, y la última, qué pena. Hace poco hablaron de una solución en transportes que era para transportadores como, digamos, informales, como
no recuerdo cómo es que se llama, o sea, que no tienen, que son pequeños, urbanos. Esa solución como que era un producto nuevo que estaba sacando Sura. Está todavía en estudios, si no estoy mal, así es. Sí. Todavía Bueno. no ha salido al mercado, pero sí se está estudiando la posibilidad. Y hay una solución que se llama por trayectos, que también es, cubre el deducible y la posible pérdida de ese transportador, porque recuerden que en transportadores también hay una subrogación al transportador cuando se encuentran culpables, ¿cierto? Entonces, esa solución por trayectos también estaría cubriendo ese deducible y esa responsabilidad civil que ese conductor pueda ocasionar a un tercero. Esa solución también se da muy ligada a la solución de transportadores, para que lo tengamos presente. Listo, Julián, muchas gracias. Con todo el gusto. ¿Alguien más? ¿Todo está claro? Pregunten. Recuerden que no hay preguntas bobas. Listo, yo creo que quedó todo muy claro en este espacio de formación. Darle las gracias a